Hola, hola a todos y todas, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y cosas buenas. Si son nuevos por este rinconcito virtual, sean súper bienvenidos. Les prometo que no se arrepentirán de unirse a nuestra comunidad. Hoy, como habrán podido ver en el título, tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar y que personalmente me emociona muchísimo compartir con ustedes. Vamos a sumergirnos en las declaraciones que han sacudido las redes sociales, las confesiones que han dejado a más de uno con la boca abierta y sobre todo, vamos a analizar una historia que nos muestra que a veces, hasta los corazones más famosos, pueden equivocarse. Sí, vamos a hablar de Hande Erçel, de su relación con Kerem Bürsin y de esas palabras tan reveladoras que nos hacen cuestionarnos muchas cosas. Este vídeo, mis queridos amigos, será un viaje por los entresijos de esta historia, desentrañando lo que se dijo, lo que se sintió y lo que tal vez no se vio a simple vista. Y antes de que sigamos, un pequeño favor: si les gusta el contenido que les preparo, si les entretiene y les hace reflexionar, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Así no se perderán nada de lo que tenemos preparado y me ayudarán a que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. La noticia, o mejor dicho, el bombazo, llegó como un rayo en la noche. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y aclamadas, se sinceró en una entrevista que dejó a todos atónitos. No era una entrevista cualquiera, no eran las típicas preguntas sobre proyectos profesionales o planes a futuro. Esta vez, Hande abrió su corazón y habló de algo muy personal, algo que la ha mantenido en el ojo del huracán mediático durante meses: su relación con Kerem Bürsin. Pero no solo habló de la relación en sí, sino de los sentimientos que la invadieron, de los errores que cometió y de la verdad que al parecer había estado guardando en silencio. Y es que, como muchos sabrán, la historia de Hande y Kerem es casi un guión de telenovela. Se conocieron en el set de una serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkapm, y la química entre ellos era tan palpable que traspasó la pantalla. Los fans, enloquecidos por la pareja, bautizaron su romance como Anker, uniendo sus nombres en una sola palabra que se convirtió en símbolo de amor y admiración. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre terminan como esperamos. La relación, que parecía idílica, llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores y un mar de especulaciones en los medios de comunicación. Durante meses, se habló de todo. Se rumoreó sobre infidelidades, sobre diferencias irreconciliables, sobre el peso de la fama y la presión mediática. Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja que todo eso. Hande, en su entrevista, no negó que las cosas no terminaron bien. Pero lejos de culpar a Kerem, como muchos esperaban, asumió su parte de responsabilidad. Y lo hizo con una honestidad y una valentía que sorprendieron a muchos. Kerem siempre me apoyó, confesó con la voz entrecortada, dejando claro que, a pesar de todo, él había sido un pilar fundamental en su vida. Fui injusta, admitió después sin rodeos ni excusas, dejando al descubierto un arrepentimiento profundo que resonó en cada una de sus palabras. Y es que a veces el miedo, la inseguridad, las expectativas ajenas, pueden cegarnos y llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Decisiones que luego lamentamos y que nos dejan con un sabor amargo en la boca. Hande, al parecer, había pasado por ese proceso de reflexión, de análisis y de autocrítica, y ahora estaba dispuesta a compartir su verdad con el mundo. Pero, ¿qué se refería exactamente Hande cuando hablaba de haber sido injusta con Kerem? Pues bien, la actriz no dio detalles específicos sobre las circunstancias que la llevaron a tomar ciertas decisiones, pero sí dejó entrever que en algún momento se dejó llevar por la inmadurez, por el miedo a comprometerse y por la presión que sentía de su entorno. Parece que en lugar de comunicarse abiertamente con Kerem, prefirió guardar silencio, distanciarse y, en cierto modo, culparlo de sus propios problemas e inseguridades. Es algo que tristemente muchos hemos experimentado en nuestras propias vidas, aunque en menor escala. La dificultad de asumir nuestra propia responsabilidad, la tendencia a proyectar nuestros miedos en los demás y la incapacidad de expresarnos con claridad. Todo eso, al parecer, jugó un papel importante en el fracaso de la relación entre Hande y Kerem. Y lo más doloroso de todo es que, según las palabras de la actriz, Kerem siempre estuvo ahí para ella, ofreciéndole su apoyo incondicional, su cariño y su comprensión. Fue un pilar en su vida, alguien que creyó en ella incluso cuando ella misma dudaba de sí misma. Y eso, sin duda, hace que él arrepe.
arrepentimiento de Anne sea aún más palpable y comprensible. La confesión de Anne no solo removió los cimientos de la opinión pública, sino que también nos invitó a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de la comunicación y sobre la necesidad de asumir nuestra responsabilidad en los conflictos. Y es que al final, todos somos humanos, todos cometemos errores y todos tenemos nuestras propias batallas internas. Pero lo importante es aprender de esas experiencias, crecer como personas y, si es necesario, pedir perdón y enmendar nuestros errores. Anne, con su valentía y su honestidad, nos dio una lección de humildad y de madurez. Nos demostró que no está mal reconocer que nos equivocamos y que incluso en medio del dolor y el arrepentimiento, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y construir relaciones más sanas y auténticas. Y es que al final, la vida es un continuo aprendizaje, un viaje lleno de altibajos, de aciertos y errores, de alegrías y tristezas. Y lo más importante es no tener miedo a equivocarnos, sino aprender de esos errores y utilizarlos como trampolín para crecer y evolucionar. Por supuesto, la confesión de Anne no ha estado exenta de polémica. Algunos la han criticado por hablar ahora, después de tanto tiempo, y otros han puesto en duda la veracidad de sus palabras. Pero al final, lo que importa es que la actriz ha sentido la necesidad de expresar su verdad y de dejar atrás el peso de un secreto que, al parecer, la ha atormentado durante mucho tiempo. Y si lo hizo es porque sentía la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida y de seguir adelante con su corazón en paz. Y es que al final, todos tenemos derecho a equivocarnos, a aprender de nuestros errores y a buscar nuestro propio camino hacia la felicidad. La historia de Anne y Kerem, aunque dolorosa para muchos de sus fans, también nos enseña que las relaciones, por muy perfectas que parezcan, pueden llegar a su fin y que a veces, lo mejor es dejar ir y seguir adelante. Y no siempre es fácil, claro, pero es necesario para poder avanzar y construir un futuro más brillante y prometedor. ¿Pero qué piensa Kerem de todo esto? Pues bien, el actor, que se ha mantenido en un segundo plano durante todo este tiempo, no ha emitido declaraciones públicas sobre las confesiones de Anne. Algunos dicen que está molesto, otros que está sorprendido, y otros que simplemente no quiere añadir más leña al fuego. Lo que sí es cierto es que su silencio, al menos por ahora, ha sido interpretado por muchos como una señal de respeto y de madurez. Y es que a veces el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Y en este caso el silencio de Kerem ha dejado claro que a pesar de todo, no quiere perjudicar a Anne y que respeta su decisión de hablar públicamente sobre lo sucedido. Y eso sin duda habla muy bien de su carácter y de su manera de afrontar las situaciones difíciles. Y es que al final, la vida no es una competencia, sino un camino que recorremos juntos, aunque a veces los caminos se separen. Y lo importante es hacerlo con respeto, con empatía y con la mayor honestidad posible. La historia de Anne y Kerem, más allá del drama y la polémica, también nos recuerda que detrás de las pantallas, de las fotos y de los rumores, hay personas reales con sentimientos, con miedos y con sueños. Personas que se equivocan, que sufren, que aprenden y que crecen. Y es fácil caer en la tentación de idealizar a los famosos, de convertirlos en dioses inalcanzables y de olvidarnos de su humanidad. Pero al final, todos somos iguales, todos buscamos el amor, la felicidad y la paz interior. Y todos en algún momento necesitamos reconocer nuestros errores y pedir perdón, aunque sea en silencio. La confesión de Anne, por lo tanto, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, sobre nuestras propias relaciones y sobre la necesidad de ser más comprensivos y empáticos con los demás, aunque no estemos de acuerdo con sus decisiones. Y es que al final, todos estamos en el mismo barco y todos merecemos ser tratados con respeto y con dignidad. Y sobre todo, todos merecemos una segunda oportunidad para aprender de nuestros errores y construir un futuro mejor. Y ahora, después de este profundo análisis de la situación, quiero detenerme un momento para hablar de la importancia de la comunicación en las relaciones. Y es que, como hemos visto en la historia de Anne y Kerem, la falta de comunicación puede llevar a malentendidos, a errores y, en última instancia, al fracaso de una relación. Es fundamental hablar con honestidad, expresar nuestros sentimientos y escuchar activamente a la otra persona. Es importante no guardar silencio, no reprimir nuestras emociones y no dejar que los miedos y las inseguridades nos impidan comunicarnos con claridad. Y es que al final, la comunicación es el pilar fundamental de cualquier relación sana y duradera. Es la base sobre la que construimos la confianza, la intimidad y el respeto mutuo. Y sin comunicación, una relación está destinada al fracaso, por más fuerte que parezca.
Así que les animo a que reflexionen sobre sus propias relaciones, a que se comuniquen abiertamente con sus seres queridos y a que no tengan miedo de expresar sus sentimientos. Y sobre todo recuerden que la comunicación es un camino de doble vía y que es tan importante hablar como escuchar. Y ya para ir cerrando este vídeo, quiero resaltar la valentía de Ande al abrir su corazón y compartir su verdad con el mundo. No es fácil reconocer nuestros errores, admitir que nos equivocamos y pedir perdón. Pero como hemos visto es fundamental para nuestro crecimiento personal y para la construcción de relaciones más sanas y auténticas. Ande con su confesión nos ha dado una lección de humildad y de madurez, demostrándonos que incluso en medio del dolor y el arrepentimiento podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y construir un futuro mejor. Y es que al final todos somos humanos, todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad para aprender de ellos y construir un futuro más brillante y prometedor. Así que les animo a que reflexionen sobre sus propias vidas, sobre sus propias relaciones y sobre la importancia de perdonar y de pedir perdón. Y recuerden que al final, todos estamos en el mismo camino y todos merecemos ser tratados con respeto, con empatía y con amor. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos hablado de las declaraciones de Ande Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin, de su arrepentimiento, de su honestidad y de la valentía que ha demostrado al abrir su corazón y compartir su verdad con el mundo. Hemos analizado la importancia de la comunicación en las relaciones, la necesidad de asumir nuestra propia responsabilidad en los conflictos y el valor de perdonar y de pedir perdón. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre nuestra propia humanidad y sobre la necesidad de ser más comprensivos y empáticos con los demás. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido, y que les haya dejado algo en que pensar. Recuerden que todos cometemos errores, que todos tenemos nuestras propias batallas internas y que lo importante es aprender de esas experiencias, crecer como personas y construir relaciones más sanas y auténticas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje virtual. Su apoyo y su compañía son mi mayor motivación para seguir creando contenido de calidad y para seguir compartiendo mis reflexiones con ustedes. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o si les hizo reflexionar, no se olviden de dejarme un comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, qué les pareció la confesión de Ande y qué otras reflexiones les dejó este vídeo. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a seguir mejorando y creando contenido que les guste y les interese. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito a este canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Así no se perderán ninguno de los vídeos que tengo preparados para ustedes y me ayudarán a que esta comunidad siga creciendo y llegando a más personas. Recuerden que su apoyo es fundamental para mí y para este proyecto. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle a ese botón de me gusta y de compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Así podremos llegar a más personas y generar conversaciones interesantes y enriquecedoras. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que este canal es de ustedes y que todo el contenido que creo es pensado para ustedes. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo, por su compañía y por su tiempo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y recuerden que la vida es un viaje y que lo importante es disfrutarlo al máximo y aprender de cada experiencia. Adiós.